Lo visto en la parte anterior nos lleva a lo que constituye el núcleo del proyecto latinoamericanista. La filosofía latinoamericana, como vimos, resultó de la combinación de la ansiedad por revelar el auténtico ser latinoamericano con la ética del compromiso ampliamente difundida en el medio intelectual de la época. Todo su discurso gira en torno de la antinomia entre alienación y autenticidad, términos que expresarían respectivamente el discurso de la opresión y el discurso de la emancipación. En distintos escritos se denunció lo que Antonio Caso llamó el bobarismo, es decir, la ansiedad de los latinoamericanos por ser algo diferente a lo que en realidad son. Esto, dice, lo llevó a negar su pasado y en definitiva a pensar erráticamente con categorías ajenas a su propia realidad. En última instancia, la sociedad mexicana se encontraría presa en el discurso de la opresión y solo en esa medida es que se puede sostener el sistema de la dominación. Dada esta situación, está claro que la elaboración de una mentalidad propia en América Latina no podría ser la emanación espontánea de la realidad misma, de su situación colonial. Lograr esto exigiría un esfuerzo intelectual encaminado a romper con las cadenas de las categorías extranjeras y elaborar las propias, que sería más precisamente la misión autoexpuesta de los filósofos latinoamericanistas, arrancar a la sociedad de su estado actual de dominación, de su vida inauténtica. Como vimos, la filosofía latinoamericana no se concibió como un ejercicio meramente intelectual. En última instancia, todo el destino del subcontinente se pondría presumiblemente allí en juego. Encontramos aquí también aquella problemática que atraviesa toda esta corriente de pensamiento más allá de sus diversas tendencias y que podemos llamar la cuestión de los dos cuerpos del pueblo. En efecto, hay una tensión fundamental que atraviesa todo este proyecto de una filosofía latinoamericana, aquella entre expresión y transformación, entre inmanencia y trascendencia. Tensión nunca resuelta y que es la que va a dar lugar al surgimiento de distintas tendencias internas. Los pensadores enrolados en esta corriente buscarán, por un lado, hacerse eco de las poblaciones locales, se postulan como meros voceros suyos, pero por otro lado consideran que estas sociedades se encuentran alienadas, atrapadas en las celdas de las ideologías foráneas dominantes, y es esto precisamente lo que hace necesario el proyecto emancipador, ya que si no fuera así, este perdería su sentido, no tendría objeto. Esto conduce inevitablemente a buscar la fuente última de la que ellos supuestamente se nutrirán en otro lado, que no es el de la conciencia empírica de ese pueblo realmente existente. Y esto nos recuerda el caso que estudia Kantorovich de los dos cuerpos del rey. En el imaginario medieval el soberano estaba habitado por dos cuerpos: el cuerpo material del soberano, su encarnación empírica que moría, y su cuerpo místico, la investidura real que no moría. Algo similar ocurre en este caso con la figura del pueblo. Aquel pueblo al que la filosofía latinoamericana busca dar expresión no es ese pueblo empírico sumido en su vida inauténtica, producto de su estado de alienación. El pueblo a la que la misma se refiere se sitúa en otro plano. Es ese ser latinoamericano inmaterial, el cuerpo místico del pueblo al que ésta busca dar expresión y que no se confundirá nunca con ese pueblo real, ese sujeto alienado al que quieren liberar. Así el saber de la filosofía latinoamericana será siempre por definición un saber de esencias recónditas, trascendentes a la mera opinión manifiesta, a la conciencia empírica de los sujetos a los que invoca y cuya representación se arroga. La pregunta que surge acá es, entonces, ¿cuál es este pueblo? ¿Dónde hallarlo? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo darle entidad a esa sustancia inmaterial
que posee una existencia fantasmática. Esta problemática, como dijimos, tiene en última instancia raíces conceptuales más profundas, las cuales se asocian a la cuestión del régimen particular de conocimiento que se encuentra en su base. ¿Cuál es su fundamento último? La serie de presupuestos sobre las que dicho saber se sostiene. Sin embargo, antes de analizar esto debemos observar el tipo de discurso el que dio lugar al proyecto de una filosofía latinoamericana, comenzando por el de la vertiente historicista, para luego abordar en la clase siguiente la vertiente fenomenológica. Como vimos, uno de los problemas fundamentales que enfrentó el proyecto de una historia latinoamericana de ideas fue la imposibilidad de encontrar alguna idea que particularizara al pensamiento local, que fuera exclusiva de él y que no se pudiera encontrar en cualquier otra región. Tanto el centralismo como el liberalismo, tanto el organicismo como el individualismo, etcétera, son todas que son las categorías a las que los historiadores de ideas apelaron para definir la política latinoamericana, no son en realidad menos foráneas y exóticas que aquellas otras contra las cuales esta corriente se revela. Ninguna de ellas puede considerarse como una invención original latinoamericana. De este modo, la historia de ideas latinoamericana termina minando sus propios presupuestos, conduciendo a un callejón sin salida, es decir, genera una ansiedad por particularidades que nunca puede alcanzar a satisfacer. SEA intentó entonces solucionar este problema trasladándolo a un terreno diferente. Según dice, la diferencia entre una historia de ideas en América Latina y la filosofía latinoamericana es que esta última no busca estudiar la adaptación de las ideas europeas en casos particulares, sino la lógica de este proceso de adaptación. Y es aquí que se encuentra la originalidad de su propuesta. En este punto él refiere a Hegel y a la filosofía de la historia de Hegel, a la que considera inadecuada para comprender la dinámica de la historia intelectual local. Mientras que la historia intelectual europea sigue la lógica del Aufhebung, en América Latina la misma sigue una lógica de yuxtaposición. Es decir, los diferentes marcos conceptuales se suceden y se superponen unos a otros sin ser superados por una síntesis superior que los comprenda. La realidad, SEA, lejos de celebrar esta situación, en sus primeras elaboraciones todavía la veía como una expresión de un lastre. Esperaba que en un futuro cercano América Latina superase esa situación para que la dinámica de la historia de ideas locales se ajuste al patrón dialéctico hegeliano. Solo posteriormente se adherirá a las perspectivas más radicales que afirman que la lógica diferencial de las ideas en América Latina no es simplemente diferente de la europea, ni mucho menos una expresión deficiente de la misma, sino superior a ella. En ella se encarnarían una serie de valores negados por el espíritu materialista y utilitario de la cultura occidental, cuyos cimientos se encontrarían, según se afirma, en el racionalismo cartesiano. El ego cogito aparece así como la madre de todas las perversiones de la modernidad europea. Frente a este se postulará la existencia de una otra lógica superior, que es la que se encarna supuestamente en el ser latinoamericano. Bueno, luego veremos algunas de las consecuencias a que esta perspectiva conduce en el plano de las reconstrucciones históricas concretas. Lo que interesa observar por ahora es cuál es la operación intelectual característica que subyace a tales relatos históricos.
operación que la vertiente historicista comparta en realidad con su opuesta, la fenomenológica, aquello que las une más allá de sus divergencias. Lo que nos interesa aquí, como veníamos ya diciendo, no es discutir estos planteos del pensamiento latinoamericanista, sino desmontar cuál es la lógica que preside estos planteos. Como vimos, para superar el problema fundamental en la vieja tradición de historia de ideas, la filosofía latinoamericana va a tener que producir una cierta operación intelectual que consiste en seleccionar de una manera siempre necesariamente arbitraria, una cierta corriente de pensamiento, ya sea la hegeliana, que va a ser la preferida por la vertiente historicista, o bien la cartesiana, que es a la que apela de forma más recurrente la fenomenológica, aunque en realidad van a oscilar entre una y otra indistintamente. Bueno, decía, van a tener que seleccionar una corriente de pensamiento dada y postularla como la expresión del ser europeo, aquella en la que se encontraría encarnada su verdadera esencia, que es su esencia dominadora. Afirmar, por ejemplo, que la filosofía de la historia de Hegel, es decir, la lógica de la Aufhebung, expresa efectivamente la dinámica histórica europea, resulta no solamente arbitrario, sino también ingenuo, supone aceptar sin más tal sistema filosófico en su literalidad, como si se tratara de una mera comprobación de la realidad. Se ignora así que se trata, de hecho, de una construcción conceptual, una entre muchas otras, además, y que se funda en una serie de supuestos contingentes que es los que cabría justamente tratar de desmontar críticamente y no tomarla simplemente como un mero reflejo de una realidad. El solo cuestionamiento a la misma en nombre de una supuesta otra filosofía, la latinoamericana, oculta en realidad en última instancia una falta de sentido crítico y en definitiva cierta ingenuidad epistemológica. En última instancia, las visiones esencialistas del pensamiento latinoamericano necesitan siempre construir como contrapartida un concepto igualmente esencialista del pensamiento europeo, de ese supuesto modelo o tipo ideal en oposición al cual la primera va a poder definirse a sí mismo, ya sea como una desviación suya o bien como una superación del mismo. En lo que sigue vamos entonces a tratar de analizar más detenidamente cuáles son los fundamentos conceptuales en los cuales se funda este tipo particular de discurso, así como la serie de operaciones intelectuales a partir de las cuales cobran forma las distintas vertientes del pensamiento latinoamericanista. En la clase siguiente nos vamos a centrar en una de ellas, que es el historicista, a partir del análisis de la obra de uno de esos miembros más destacados, que es el que intentó conjugar de forma más sistemática los planteos filosóficos con el enfoque histórico, que es Arturo András Roy, para las clases siguientes analizar la otra de las vertientes, que es la fenomenológica.